Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor Eduardo Alberto Martínez. Él es cirujano dentista, cirujano bucal, se encuentra en Tabasco, México, y en Instagram lo vas a encontrar como cd.mtz Betancourt. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, Doc, muy bien, muchas gracias por la invitación y por ver mi trabajo en Instagram. Estamos felices de que estés aquí. Platícanos un poquito de ti. Básicamente pues estudié la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Tabasco, en Naujar. Fui acreedor a un premio de excelencia estudiantil y también me dieron un reconocimiento del examen Ceneval. Pues esa fue mi trayectoria de la licenciatura y de ahí me fui a estudiar la especialidad al Centro Mexicano de Estomatología, al CME, Veracruz, en el puerto de Veracruz. Y posteriormente, pues he tomado muchos cursos de resina con biomiméticos, este, he tomado muchos cursos de cirugía, entonces me he enfocado un poquito a la cirugía un poquito menos invasiva. Y también realicé durante mi especialidad un diplomado de cirugía avanzada con implantología. Entonces, actualmente estoy estudiando otra vez un diplomado de medicina interna en odontología, porque pues como parte de la cirugía bucal también atendemos pacientes comprometidos sistémicamente y pues desgraciadamente nosotros no sabemos todo. Entonces, cada día, pues, las enfermedades sistémicas son parte de nuestra rutina odontológica diaria. Entonces, por esa razón, pues, estoy actualizando de nuevo. Nunca se deja de estudiar, ¿no? Sí, así es. ¿Qué es lo que más haces en tu consultorio? Sí. Eh, sí, cirugía dentoalveolar. De hecho, también nos encargamos de otros tipos de detecciones y también me gusta mucho la perio, entonces, en especialidad, pues, la verdad, tuve muy buenos mentores, tres mentores, y pues sí nos dejaban como entrar a ese tipo de cirugías un poquito más delicadas que los periodoncistas, pues, saben hacer mucho mejor. Entonces, por eso mi práctica es básicamente dentoalveolar, pero me gusta mucho meterme al área de periodoncia también. Ok, pues estás en todo, biomimética, cirugía, te encanta de todo. Y el tema que nos traes es relacionado a lo que más te gusta hacer. Sí, es bueno, sobre todo porque me gusta mucho cuidar los tejidos, tanto eh, pues dentales y ahora pues sobre todo los tejidos periodontales. Ok, para que se queden, que el tema está muy interesante y van a aprender muchísimo el día de hoy. Pues empecemos, Sí. Doc. Ok. Bueno, pues como comentaba la doctora, pues vamos a ver un poquito de cirugía dentoalveolar con enfoque periodontal. Es lo que hago en mi práctica diaria. Decidí abocarme a este tema porque es la casuística que traigo en esta presentación. Pues como mencionaba en mi presentación, fui acreedor al Premio Ceneval de la Excelencia Académica, también a un premio que la misma institución, que la UJAT, eh, pues nos hizo el favor de darnos. También estudié la especialidad en cirugía bucal en Puerto de Veracruz, diplomado de implantología y pues actualmente el diplomado de medicina interna. Eh, bueno, pues el fondo pues es una foto que tomamos ahí en la clínica de la detección de la placa dentobacteriana. Y pues eso es lo que nos vamos a evocar el día de hoy. Las funciones que tenemos como cirujanos bucales son básicamente extracciones quirúrgicas, cirugía dentoalveolar, cirugía periodontal. Obviamente tenemos nuestras limitantes en cirugía periodontal, pero pues con cursos y todo ese tipo de cuestiones nos podemos meter. También implantes dentales, detección de lesiones. Eh, la cirugía dental alveolar es la intervención
quirúrgica de los dientes y de las estructuras de soporte asociados con la cavidad bucal. Entonces, eh, básicamente, pues entendamos que no es solamente la cirugía bucal, pues no solamente es quitar un diente por quitarlo, sino también tenemos que entender que básicamente estamos tratando con un paciente que biológicamente no está diseñado para dejar espacios o cavidades eh, vacías. Entonces, después de una extracción, nos comenta este autor en el 2015, desde ese tiempo se está estudiando este tipo de pérdidas en las crestas vestibular, que la tabla vestibular es una de las tablas más delgadas que, que se va perdiendo conforme pasa el tiempo y cuando nosotros realizamos una extracción. Entonces, se puede esperar que después de una extracción, el hueso alveolar va a ir reabsorbiéndose conforme pasa el tiempo. Entonces, es importante manejar este tipo de cuestiones para, para poder rehabilitar de una u otra forma, con un implante inmediato o una prótesis removible. Entonces, al momento de quitar nosotros un diente, vamos a tener una pérdida de irrigación sanguínea en nuestro lecho quirúrgico, en nuestro alveolo. Y por lo tanto, eso va a dar como un resultado la reabsorción. Es cuando un diente se realiza una endodoncia y conforme pasa el tiempo va perdiendo vitalidad y va perdiendo esa irrigación sanguínea, por lo tanto ese diente se va a volver quebradizo, arenoso, frágil, porque ya no hay una irrigación sanguínea como tal. Entonces, en el hueso es prácticamente lo mismo, pero este no va a actuar de la misma forma que un diente, sino se va a reabsorber. Bueno, la pérdida del ligamento periodontal que produce una interrupción sanguínea al hueso fasciculado. Esta es una foto que tomamos en la clínica. Teníamos un paciente con a nuestra recepcionista para que iba a llevar ortodoncia. Entonces decidimos tomar el caso y ahí vemos cómo se ve un alveolo post-extracción y posteriormente pues colocamos una serie de cosas que más adelante viene el caso completo. Entonces se ve bien delimitado y bien estructurado ese alveolo. Este, entonces al momento de que quitemos el diente, pues empieza un proceso de reabsorción. Este alveolo y todas las paredes del hueso se llama o lo determinaron bundle bone, que es prácticamente la cavidad compuesta por hueso en sus cuatro paredes y pues la extracción contribuye a la reabsorción de la fina tabla vestibular, como comentaba antes. Desde el 2005 están estudiando o se está estudiando, hicieron varios estudios en caninos que, por ejemplo, practicaban las extracciones y por lo tanto cada semana se dieron cuenta que al realizar estudios las tablas de los maxilares de los caninos se iban reabsorbiendo conforme pasa el tiempo. Entonces, eh, es muy importante saber también un poquito de anatomía del ligamento periodontal. Hay diferentes tipos de fibras. Yo cuando estudiaba histología me tocaba aprender con un libro todavía, no, y pues lo imaginaba como si fuera una carpita de circo. Entonces, hay muchas fibras, tanto oblicuas, horizontales, apicales, interradiculares, de las crestas alveolares, y pues estas van a denominarse según pues la posición en la que se encuentran en el diente y en el hueso alveolar.
Las fibras del ligamento periodontal es un tejido conectivo que posee matriz extracelular que está compuesto de fibras y sustancias fundamentales. Las fibras se componen de colágeno tipo 1 y tipo 3. Entonces, por ahí vamos a ir desencadenando el por qué vamos a colocar ciertas cosas en nuestro alveolo para poder desarrollar y proteger nuestro alveolo. Bueno, al realizar una extracción, si no colocamos nada, ningún biomaterial, podemos provocar diferentes defectos, una dehiscencia y una fenestración. Estos dos son defectos. La única diferencia es que el hueso alveolar queda al descubierto en el ápice y en el otro es una perforación de la tabla que queda una porción de la tabla vestibular, pero más arriba pues se ve la perforación de la tabla. También tenemos otro tipo de defectos como un defecto horizontal y un defecto vertical, pero eso se va dando progresivamente con el tiempo. Con el fin de contribuir una formación de hueso nuevo o rehabilitar de manera inmediata, vamos a tener tres vías. Una que es la preservación alveolar, que es prácticamente después de una extracción, colocar un hueso, colocar membrana y suturar. Y vamos a tener igual otra alternativa, que es un implante inmediato, según nuestras características y según lo que cada paciente y según las estructuras que queden al momento de hacer la extracción, vamos a poder poner un implante inmediato posterior a la extracción. Pero eso va a determinar pues cada paciente y cada situación. Y, por ejemplo, si el paciente se realizó una extracción hoy, pero no se decidió colocar ningún tipo de material, sobre todo injertos óseos, vamos a tener una tercera eh, ruta clínica que va a ser una regeneración ósea guiada. Desde 1980 se está realizando las regeneraciones cuando no hay una calidad y una cantidad de hueso alveolar para colocar implantes o colocar cualquier tipo de cuestiones protésicas. Lo primero que se hace es regenerar para poder tener como una base estable y una base sólida para rehabilitar posteriormente. Bueno, aquí tenemos dos casos clínicos. En realidad, la preservación alveolar, pues es quitar el diente, poner hueso y una membrana. Existen diferentes tipos de membrana y existen tres tipos de preservaciones alveolares. Vamos a tener una que es Biocol, en la que se utiliza una membrana de colágeno que se degrada más o menos en 3 a 6 meses. Y vamos a tener otro tipo de preservación donde utilizamos una membrana de teflón. Esa técnica se llama Barty. Y una última que es Stimmel-Meyer, que se utiliza tejido conectivo del mismo paciente para cubrir el injerto óseo en nuestro alveolo. Mayormente cuando realizo una preservación alveolar, no sé si se da cuenta que voy a usar el puntero. Bueno, cuando realizamos preservaciones alveolares, cuidamos mucho la tabla, que es la más delicada y la más frágil, en este caso, que es nuestra tabla vestibular, dándole a nuestro alveolo esa tridimensionalidad para posteriormente colocar un injerto óseo, que vamos a tener igual tres tipos. Vamos a tener un hueso autólogo que es del mismo paciente, que se utilizan diferentes técnicas para poder obtener eh, un poquito de hueso de ese paciente mediante raspadores. Vamos a tener, obviamente el autólogo es el mejor, es el gol estándar porque nos va a dar tres tipos
de propiedades que va a ser osteoinductivo, conductivo y por lo tanto va a ser una mejor regeneración ósea en esa parte. Y bueno, así se ve cuando realizamos una extracción, radiográficamente, pues se ve así como un fantasmita, se ve nuestro lecho quirúrgico vacío, pero pues, si realizamos una preservación alveolar, tenemos esta segunda radiografía donde de este mismo caso, donde tenemos ya un buen nivel óseo hasta las crestas más altas. Entonces, esa parte es la que vamos a cuidar para posteriormente ya sea colocar un implante o una prótesis. Existen tres tipos de hueso. eh, el autólogo, que va a ser el más preferible, alogénico, que es de otra persona, y el xenogénico, que es de origen bovino. Entonces, vamos a tener esos tres tipos de hueso que, eh, según el caso y según lo que queramos obtener, se van a utilizar en nuestros pacientes. Obviamente que si por mí fuera, yo le coloco autólogo al mismo paciente, pero muchas veces el paciente no acepta esa parte de hacer otra cirugía para obtener el hueso. Entonces, por eso tenemos las otras dos alternativas para... El que usan, que es, dices que es hueso de otra persona, es de cadáver. sí, 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 es el halogénico, es de otra persona, Mm. pero obviamente ya lleva su proceso de desinfección y de laboratorio y de calidad sobre todo. Entonces, también por aquí hay otra imagen de un caso clínico donde hicimos la técnica Bartí. Esta no importa que nuestras membranas se expongan porque van a ser al final de cuentas eh, la función de proteger nuestro material, nuestro huesito que vamos a colocar hasta abajo. Entonces, la técnica Bartí, no hay diferencia con la Biocol. Se ha dicho que una gana más tejido blando que otra, pero leí un artículo hace poco que no hay ninguna diferencia en cuanto a la obtención de tejido blando. O sea, con las dos vamos a ganar lo mismo y con las dos vamos a proteger nuestro material óseo. También tenemos, o sea, si nuestro paciente no se quiere colocar eh, o hacer una técnica de preservación alveolar, vamos a tener esta tercera opción, que es una esponjita o una bala de colágeno. No es lo mismo que las esponjas hemostáticas. Esta ayuda al proceso de cicatrización, actúa como agente hemostático y también proporciona una matriz de colágeno para que crezcan nuevos tejidos. También protege el lecho quirúrgico y reduce el dolor y pues la ventaja que tenemos con este material es que el costo es accesible. Estamos hablando como unos eh, 1,000 pesos más o menos. Mm. Entonces es como una alternativa para no dejar al descubierto nuestro alveolo. ¿Por qué colocamos esto? Porque más que nada se acuerda que las fibras periodontales están hechas de colágeno tipo 1 y tipo 3, pues vamos a colocar esta bala de colágeno para llamar a las células de colágeno y que nuestro lecho o nuestro alveolo pues se vaya llenando de colágeno. O sea, no vamos a tener una ganancia ósea, pero sí vamos a tener bastante tejido blando. Y esa ahí se deja, ya no se tiene que retirar. Se deja, pero la ventaja, como le comentaba, es que no es como una esponja hemostática, es mucho más resistente y sobre todo que el tiempo de degradación, pues sí pasa de las 72 horas. Mm. Ya se va a ir modificando estructuralmente hasta que se degrada. También vamos a hablar un poquito de las incisiones.
que nosotros regularmente utilizamos. Vamos a tener incisiones lineales, semilunar, festoneadas, eh, tipo Whitman o Whitman modificado. La diferencia de un Whitman a un Whitman modificado es que vamos a tener una libratriz o dos. También, pues estos son los más frecuentes según el tipo de caso. Normalmente los lineales o semilunares lo utilizamos para dientes supernumerarios o dientes incluidos. Y pues regularmente ya estoy utilizando incisiones muy pequeñas para poder eh, extraer una tercera molar, pero pues eso me lo fue dando el tiempo, o sea, conforme tú vas como ganando experiencia, pues vas haciendo tus incisiones acorde al caso y también mucho más pequeñas. Bueno, ¿qué tipo de sutura utilizar en cirugía dentoalveolar? En un estudio en el 2022, que fue una recopilación de artículos que se encargaban de la adherencia bacteriana en los materiales, desde el 2002 se está estudiando la adherencia en nuestras suturas. Por lo tanto, en el 2022 se llegó a la conclusión de que existen diferentes tipos de sutura, o sea, van de acuerdo al material, también de acuerdo al origen, etcétera, ¿no? Pero en este estudio se dieron cuenta que eh, se adhieren más bacterias en un hilo multifilamento que en un hilo monofilamento. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener una gama de suturas, que existen las monofilamentos que están hechas de un hilo solamente, que es como el tipo nylon, el tipo eh, teflón. Esas son como que las más relevantes, pero son un tipo de suturas de una sola trenza, por así decirlo, con un solo hilo. Y vamos a tener las tipo multifilamentos como seda, vicril, eh, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de suturas que podemos utilizar, pero la que más se recomienda es la que tiene un solo filamento desde la aguja hasta su término. Entonces, para poder identificar qué tipo de aguja o qué tipo de sutura estamos utilizando, tenemos estos marcadores que, pues, cuando estudié la licenciatura, la verdad no entendía por qué decía tantas letras y tantos números, pero por ahí lo desglosé, encontré una imagen para colocárselo. Eh, Vamos a tener que en este circulito es nuestra punta de la aguja, nuestra punta activa es forma circular. También vamos a tener el tipo de calibre de nuestra aguja, el tipo de calibre de nuestra sutura, de nuestro hilo de sutura, la marca, la fecha de hasta cuándo podemos utilizar esa sutura y el tipo de material, etcétera. Entonces es importante que determinemos para cada tipo de cirugía. Creo que para mí lo más importante es el calibre. Normalmente en cirugía estamos utilizando 4, 5, hasta 6,0. 7,0 sí lo he utilizado, pero es más como para injertos de tejido conectivo, para cubrir alguna recesión. Y pues es una sutura muy delgadita. Opero con lupas para poder suturar el tejido conectivo. Y para mí lo más relevante es la punta activa de la aguja, porque de eso va a determinar la fineza con la que sutures el tejido. Bueno, aquí tenemos el caso clínico que comentábamos antes. Era una paciente que iba a iniciar un tratamiento de ortodoncia.
Aquí marqué con negro el tipo de incisión que realizamos, siempre cuidando las papilas. Y realizamos la incisión con una hoja 15C que es muy delgadita. Posteriormente debridamos, que esa es la segunda parte. Debridamos con una, con una legra tipo Busher, que es muy, muy delgadita. Eh, Cuidamos mucho nuestras papilas y de ahí iniciamos con un instrumental que casi no es muy común, que se llama periotomo. Este va entrando en el espacio del hueso y el ligamento, va rompiendo las fibras del ligamento con la finalidad de crear movilidad, porque al final de cuentas, en una periodontitis, esas fibras de- del periodonto pues, se van perdiendo y por eso causa movilidad. Entonces, utilizamos este tipo de instrumental para poder romper esas fibras y que con el paso del tiempo y con nuestra manipulación se vaya moviendo el dientito por sí solo. No es lo mismo que un elevador. Un elevador está, su función es elevar y empujar a nuestro órgano dental. Este solamente se encarga de romper las fibras. Y pues ahí tenemos la foto que coloqué al inicio, donde se mostraba el Bundelbond bien delimitado, cuidando nuestras papilas, nuestro tejido alrededor, y sobre todo la parte de la tabla vestibular, que es la más importante para que posteriormente el ortodoncista, pues con su aparatología, pues logre cerrar ese espacio. Como realmente no nos interesa mucho formar hueso en esa parte, pues decidimos colocarle una balita de colágeno, un apósito de colágeno, y ahí se ve por atrás, más o menos, en la fotito. Este es un tipo de sutura que se llama cuadrado alveolar. Lleva ese nombre porque es un cuadrado y pues se utiliza eh, para que esa balita no se salga del alveolo, de la posición. Más que nada es entrar por la papila, salir por la otra papila, por el epitelio, salir por el conectivo y volver a entrar en la papila. Entonces, básicamente vamos a formar un cuadradito. Ahí puse un esquema de cómo se hace. Es un punto solamente y nos va a facilitar eh, de mucho para que ese alveolo se vaya cicatrizando conforme pasa el tiempo. Ay, no te interesa cerrar como la encía, ¿verdad? No me interesa cerrar la encía porque si yo hago otro tipo de colgajo, eh, cambio el fondo de saco. El fondo de saco al momento de que yo hago una plastilla, lo cambio de posición y se eleva un poquito más. Entonces es como que una técnica menos traumática para nuestro paciente y para no realizar una incisión y que pues prácticamente ya no se recupere de una extracción, sino se recupere de una cirugía. Entonces, así queda al final. Aquí en este procedimiento, pues muestro cómo quedan las papilas, cómo se cuida el tejido blando, porque pues luego en la universidad eh, nos enseñaban a utilizar el forceps sin respetar los tejidos blandos y luego desgarrabas o aplastabas el tejido o múltiples cosas, ¿no? Entonces, la importancia de cuidar nuestro tejido blando es que ese tejido blando va a formar más tejido blando y podemos regenerar mucho más rápido. Bueno, otro caso en donde utilizamos un apósito de colágeno, este es un caso de un paciente, de un supernumerario que estaba en la parte del paladar, casi llegando a las fosas de la nariz, o a la membrana. Eh, Hicimos un colgajo festoneado, ahí se ve donde
donde respetamos nuestras papilas, debridamos y logramos localizar nuestro dientito. El paciente desgraciadamente no tenía los recursos para colocarse un injerto óseo y pues le ofrecimos esta opción. No es la ideal, pero en este tipo de casos, pero pues de una u otra forma tenemos que dejar algo en nuestra cavidad para poder regenerarse más rápido. También tenemos otro casito que lo mismo es un supernumerario, más o menos a la misma altura, pero decidimos por cuestiones tomográficas abordarlo de manera vestibular y pues descubrimos dónde estaba el dientito. Ahí se ve donde ya no quedó pues nada. Pero pues aquí lo más importante de nuestra cirugía es que era una parte estética, era un paciente joven y sobre todo que pues ese paciente eh, al momento de que sonría y todo, pues se va a notar si yo hago un corte mal o dejo una sutura mal. Entonces, pues hicimos un Whitman modificado, solamente una descarga, una liberatriz para poder ver dónde estaba el dientito y de ahí una sutura bastante delgadita con 5-0 de nylon para que pudiera regenerarse los tejidos mucho más rápido y pues la verdad nuestro paciente no tuvo ninguna complicación. La sutura es bastante delgada, obviamente sí puede causar aftas, pero por el roce continuo con los tejidos y con la sutura, pero es mucho mejor a dejar una cicatriz que se va a ver, sobre todo en la parte de enfrente. ¿Estos pacientes tenían de sus Mesioden? ¿Tenían sintomatología o fue un descubrimiento radiográfico? No tenía ninguna sintomatología. Fue totalmente asintomático. El paciente iba a iniciar ortodoncia. O sea, nuestros referidores estrellas son los ortodoncistas. Entonces, al momento de hacer estas detecciones con la parte de una panorámica, me lo refieren y le mando el estudio tomográfico para poder determinar hacia dónde puedo accesar. Bueno, este es otro caso de cómo dejamos nuestros tejidos. Un paciente que le hicieron una extracción o una cirugía hace 10 años. Este sí me reflejó una sintomatología. Ya sentía como que picaba algo atrás, como que molestaba algo atrás, pero pues eran las espículas de ese dientito. Decidimos abordarlo con una incisión bastante pequeña porque era un paciente mayor. Entonces, si yo abro mucho el proceso de posoperatorio, pues sí va a ser un poquito más complejo. Entonces, por ahí tenemos pues la radiografía final donde comprobamos que no haya nada, que nuestro paciente se sienta seguro de que ya quitamos pues el factor causal y la foto final donde nuestros tejidos se ven bastante rosaditos, bastante bien. Este es otro tipo de sutura, creo que le coloqué 4-0 de nylon, pero pues la intención era cuidar mucho sus tejidos blandos, sobre todo por ser paciente adulto. Bueno, cuando tengo este tipo de casos, que es un diente con endodoncia, es un segundo molar, le hicieron dos retratamientos, eh, etcétera, ¿no? Entonces está bastante comprometido la parte del seno y porque había un proceso infeccioso activo y también pues es una zona que sí puedo cerrar, que no voy a buscar como en el tratamiento de ortodoncia, hacer un cuadrado alveolar y hacer contención de la bala de colágeno, si en este caso sí puedo cerrar. Aquí hago otro tipo de incisión para que el tejido conectivo pueda yo estirarlo
y poder suturar hacia el otro lado y que todo ese tejido conectivo quede formado atrás de la molita y así no tener sensibilidad en la parte distal de la molar que quedó. Entonces, también este tipo de colegajos lo realizo en una extracción de tercer molar para poder cubrir nuestro alveolo y protegerlo de alimentos, porque por gravedad pues siempre vamos a tener alimentos en la parte inferior. Entonces necesito cubrir ese alveolo con el mismo tejido del paciente y suturar. Este tipo de procedimiento se llama maniobra de Riemann o plastía de Riemann. Eh, Básicamente, pues la maniobra o la plastía de Riemann es una incisión horizontal en el periósteo, en el fondo del vestíbulo, para liberar el coleajo y así poder llevarlo hacia el otro extremo como si fuera una sabanita y poder suturar ese mismo tejido del paciente. La ventaja es que podemos proteger nuestro alveolo de alimento y pues nos evitamos muchas complicaciones como alveolitis húmeda, alveolitis seca, alveolitis tardía. Este, el periósteo, no sé si lo puede ver, Doc, en esta foto, pues es esta laminita blanca que se ve aquí como si fuera una red, eso es el periósteo. Entonces, más que nada, pues eso se busca para poder hacer, cuidar nuestra cirugía. Bueno, también pues incluí la parte de detecciones de lesiones bucales. Tuvimos dos pacientes que fueron los que documenté en este tipo de situaciones. Tuvimos una paciente con una exostosis puntiforme, en la zona de la mandíbula, en la zona de primer y segundo y tercer molar, segundo molar y tercer molar, porque perdió un molar. Entonces esa paciente me comentaba que le molestaba al momento de presionar, al momento de cepillarse. Decidimos mandarle una tomografía o un combin y pues notábamos un material ahí como eh, raro, como un puntito de, ya sea de metal o óseo. Entonces decidimos hacer una pequeña incisión lineal para no modificar el vestíbulo ni el saco. Entonces quitamos esa lesión y la mandamos a analizar. Ahí suturamos con nylon 6.0. Entonces, esta fue nuestra foto a los 12 días en la parte inferior. Entonces, nuestros tejidos se ven bastante recuperados, prácticamente como si no hubiéramos hecho una incisión y pues más que nada ese es nuestro objetivo. ¿Y qué era? Era exostosis. ¿Era Exostosis huesito? era, sí, era un poquito de huesito, entonces ya quitamos ese puntito y regularizamos y cerramos. Pues quitarlo no me llevó mucho tiempo porque era hueso, pero sí me tardé mucho suturando porque yo quería que esa parte del vestíbulo no se modificara y sobre todo no dejarle irregularidades en el tejido. También tuvimos otra paciente que fue la que usted pues vio en Instagram, que fue un granuloma piógeno en una paciente de 13 años, subsecuente con ortodoncia. Entonces, apostamos que o nos orientamos a que esa lesión se dio por irritación, por algún trauma. Entonces decidimos realizar una técnica de estrangulamiento con esa lesión y cortarlo con un bisturí. Posteriormente, para no colocar sutura, porque la paciente era de otro lugar, decidimos cauterizar la zona y ese fue a los 15 días, una foto de cómo se ve a los 15 días. El tejido se ve todavía blanco, va a ir
a ir vascularizándose conforme pase el tiempo, pero pues sí, pues tuvimos un resultado inmediato. Bueno, y para finalizar, pues normalmente pues estamos operando desde los 8 años, estamos realizando germenectomías. ¿Por qué? Porque las raíces de los dientes aún no se han formado. También se ha demostrado que quitar una muela del juicio en esas etapas, la segunda molar logra verticalizarse. O sea, no al grado de alinear, pero sí logra verticalizarse porque ya no hay un espacio que está ocupando para poder proinclinarla hacia la parte vestibular. Entonces, aquí muestro una cirugía que tuve de una germenectomía. El motivo de las incisiones que realizo y la sutura que utilizo es no dejar ninguna marca o no dejar que otro odontólogo vea dónde se hizo la cirugía, porque para mí, pues, lo más importante no es quitar el diente, sino que los tejidos periodontales se vean rosaditos, estables. Entonces, existe algo que se llama estadios de Nola, que desde la década de 1950 y 1960, la doctora Carmen Nola realizó un estudio sobre el desarrollo de los dientes permanentes. Esta clasificación o este estadio, bueno, estas clasificaciones se usan para determinar la edad cronológica de nuestro paciente y la aparición de la cripta, del tercer molar o de los diferentes dientitos. Esta clasificación también es más utilizada en cuestiones de odontopediatría para determinar, pues, el desarrollo de nuestro paciente, así como estudiar las manos y todo eso, eh, para poder determinar la edad cronológica. Entonces, en este estudio, en este estadio, pues solamente vamos a ir determinando el desarrollo de nuestro tercer molar para poder, eh, valga ser la redundancia, determinar cuándo vamos a intervenir en la zona. O sea, lo Y, ideal siempre es intervenir entre el estadio 5 y 6. mm, ¿En el 4 también se podría? Eh, sí, pero pues el paciente apenas, no sé, llevaría como 8 años, Mm. menos de 8 años, entonces no lo vamos a someter a una cirugía de tercer molar a esa edad. Eh, Solamente quitamos la parte inferior porque es la que está demostrada que mejora la verticalización del segundo molar. Esto pues no lo sabía hasta que un ortodoncista me comentó que en un curso de ortodoncistas eh, vieron mediante muchos estudios que provocaba esta verticalización del segundo molar. Las superiores no recomiendo quitarlas todavía en esa edad porque pues están muy cerca del seno maxilar y podemos comprometer otras estructuras. Entonces, solamente estamos por el momento quitando muelas del juicio inferiores en pacientes de 8 años. Y la ventaja de las anteriores cirugías que le mostré, pues es que ahorita tenemos más herramientas para poder eh, operar antes de ver al paciente, o sea, poder quitar tejidos blandos, poder determinar cómo va a quedar mi cirugía. Entonces, existe más predictibilidad que, que antes, entonces hay el riesgo o los parámetros de riesgo o de fracaso pues se reducen por las nuevas tendencias o nuevas tecnologías.
También en la parte clínica estamos colocando implantes guiados, o sea, aunque esta no fue el caso de la plática, pero porque me iba a llevar mucho tiempo, hay cursos para realizar guías quirúrgicas y para realizar guías para colocación de mini implantes, en el caso de ortodoncistas, y también para realizar recortes de encía, que eso ya se estaba viendo desde hace mucho. Este, una finalidad de cosas que podemos realizar mediante, no sé, varias aplicaciones como el caso de Blue Sky, Nebuscan, etcétera. Entonces, eh, podamos, con la finalidad de que podamos utilizar esas tecnologías, también la parte periodontal es sumamente importante porque bien dicen que el que domina la perio domina el mundo. Así que, este, no, en la cirugía bucal, pues nos han como que satanizado en quitar dientes y ser así carniceros y todo eso, pero también pues la tendencia que he estado acercándome o que quiero llegar es los tejidos también se cuidan, y los tejidos también van a ser parte fundamental de- de nuestra salud, porque al final de cuentas es lo que vamos a ver o es lo que nos va a molestar después de que nosotros quitemos el diente. Entonces, la finalidad de esta plática pues es dar a conocer esa parte, que sí se puede hacer una cirugía bastante delicada y sobre todo que cuidar los tejidos. Y es parte del éxito, ¿no? No más es abrir, sacar el diente y ahí como quede, sino el manejo adecuado de los tejidos blandos y periodontales, pues va a dar ese éxito total del tratamiento. Sí, pues el hecho de entender que pues nosotros no estamos diseñados para tener cavidades en nuestra boca que no vacías. Entonces, tiene más desventajas dejar un alveolo vacío que pues colocar aunque sea un apósito de colágeno que al final de cuentas, en esta plática comentamos el hecho de por qué podemos colocar ese tipo de material, porque las fibras periodontales pues están hechas de colágeno, entonces con ese apósito llamamos más colágeno y podamos crear un cierre primario sin la necesidad de una incisión. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo, por venir a compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, tus casos clínicos aquí a toda la comunidad de Odontoblog. Sí, muchas gracias a usted, ¿no? Obviamente, pues van 2 veces que hago una ponencia. O sea, la primera vez fue de Marte y toda la cuestión de realizar una cirugía guiada. Y pues usted vio me invitó a dar una plática. Le agradezco por la oportunidad de ex- explicar este tipo de cuestiones que muchas veces en la licenciatura se omite o, pues es más de especialidad, pero son cosas básicas que espero que les sirvan a su comodidad. Y, y pues nada, muchas gracias por la invitación y por ver mi trabajo. No, muchas gracias. Si te quieren contactar, solo tienes el Instagram de contacto, ¿verdad? Sí, solamente el Instagram, ahí pueden ver mis trabajos, la trayectoria académica y ese tipo de cuestiones. Sí, por si tienen dudas, preguntas, la pueden contactar directo al doctor. Sí, 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 claro, con Dejar gusto. aquí o en la caja de comentarios también. Si están en la zona de, ¿qué parte me dijiste de Tabasco que tiene Es zona sur de Villahermosa, Tabasco. Villahermosa? Si te quieren derivar algún paciente o algo, ahí también te pueden contactar. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Hasta Vayan a luego. seguirlo, corran aquí a Instagram, tiene casos muy increíbles. Y pues dejen su like, sigan al doctor y pues muchísimas gracias, doctor. Te mando un abrazo hasta Tabasco. Igualmente, un Dejen saludo, un su abrazo. suscripción, like y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta luego.